El CPU o procesador. El procesador o unidad central de procesamiento es el cerebro del computador. Su trabajo es el de ejecutar todas las órdenes que se dan a través del teclado y el ratón. Cada vez que se pulsa con una tecla o se hace algún clic en el ratón, está enviando órdenes como instrucciones a la CPU. El procesador es un cuadro de cerámica con un chip, los que hay de varios tipos, de pines o de contactos. En este caso, este procesador es de pines. Ahí alcanzamos a ver los pines que sobresalen. Y este de acá es de contacto. Entonces, este ya simplemente se conecta, se coloca encima del módulo en la board y se baja su respectiva palanquita para que ajuste, ¿sí? Viene parecido a este, solo que los pines vienen en la placa. Ya vienen unos pines en la placa, ya no vienen acá en el procesador, sino en la placa. Y lo mismo, tiene una única forma de colocarse, se baja la palanquita y se ajusta. ¿Qué más le digo? Los pines, bueno, en el caso de los portátiles y equipos todo en uno, ya vienen soldados directamente en la board, ¿sí? Cuenta con un sistema de refrigeración conformado por un disipador de calor y un ventilador. Entre el disipador y el ventilador es necesario aplicar una crema disipadora, ya que si no se conecta esta pasta disipadora, entonces el procesador se puede recalentar y se puede estar quemando. Bueno, en el caso de las boards hay unos puentes que son muy importantes, ¿sí? Estos puentes son llamados jumpers. Acá lo vemos, este de acá es un jumper, ¿sí? Esos jumpers están esparcidos en diferentes lugares de la tarjeta madre. Se encuentran los jumpers que sirven para conectar las funciones que se pueden ordenar desde el panel del gabinete y para configurar entre diferentes opciones de operación del computador. El jumper que más vamos a utilizar es el de reset de BIOS, es este que les estoy mostrando, el cual utilizamos en algunas ocasiones cuando el PC presenta fallas en algunos de sus componentes principales. Al hacer el reseteo de este jumper, borramos la información de configuración de la board y en algunos casos es necesario volverla a configurar, ¿sí? Se puede hacer mediante este jumper y también se puede hacer ese reseteo mediante la pila de la board, ¿sí? Quitando la pila de la board, ¿sí? La podemos dejar unos segundos o un minuto sin esta batería y va a hacerle lo mismo, va a ser el mismo proceso que va a hacer este jumper, que es resetear los datos que tiene almacenados la board, ¿sí? Entonces, así como este jumper, existen varios, ¿sí? Son para manejar voltajes y para manejar otras funciones. Mira, acá vemos otro y por este lado vemos otro, ¿sí? Estos jumpers tienen como una uñita con la cual uno los puede retirar fácil con el dedo, ¿sí? Entonces, en el caso del jumper del BIOS, el corto o el puente que se realiza es cambiándolo de posición, ¿sí? Ahí lo teníamos en la posición 1, entonces lo pasamos a la posición 2, prendemos el equipo y nos damos cuenta de que ya han cambiado los datos de la board, ¿sí? Entonces, como le digo, esto se hace para momentos especiales cuando el equipo está molestando por algún motivo o queremos resetear todos los datos de la board. ¿Listo? Volver a hacer configuración y volver a montar el sistema operativo o volver a iniciar el equipo según sea el caso que necesitemos, ¿no? Porque pues también se utiliza para cuando se hacen formateos, ¿sí? Ya que borramos la información y volvemos a configurar nuevamente todo el equipo desde BIOS. Bueno, los ventiladores. Todo equipo de cómputo cuenta con al menos un ventilador dentro del gabinete que tiene como función la de extraer el aire caliente de su interior, el cual es derivado del funcionamiento normal de los componentes eléctricos del computador. Entonces, como hay calor dentro de la máquina,
Entonces estos ventiladores se colocan con la idea de extraer el aire caliente. También se pueden colocar en algunos casos para que le entre aire frío, o sea, es decir, se coloca hacia adentro o se coloca hacia afuera, ¿sí? En este caso solamente tiene conexión hacia un sentido. Entonces lo que hace es extraer el calor de la caja del computador, ¿sí? Entonces hay unos que tienen doble tornillo, doble hueco acá, doble agujero. Entonces se puede colocar de las dos maneras. Uno para entrar aire frío y el otro para sacar el aire caliente. Los he visto así y no hay ningún problema. En cualquiera de los dos casos se pueden utilizar. Igual que el ventilador del procesador. Hay procesadores o hay ventiladores que traen el ventilador al revés, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Extrae calor del disipador. En este caso lo que hace es ingresa aire frío al disipador para que mantenga el procesador a una temperatura normal, ya que si el procesador se nos recalienta, el equipo puede comenzar a presentar fallos, ya sea apagándose, ya sea reiniciándose. Entonces es muy importante mantener refrigerado el equipo. Bueno, vamos a hablar sobre los discos duros. Todas las computadoras disponen de una unidad de disco duro, es la unidad de almacenamiento de información. Este es el que guarda la información cuando pagamos la computadora. Aquí se guarda la mayoría de los programas y el sistema operativo. La información del usuario también, como fotografías, videos, documentos y todo tipo de archivos personales. Este está compuesto por varios platos, es decir, varios discos de material magnético montados sobre un eje central, sobre el que se mueven para leer y escribir datos. En estos platos se usan las cabezas de lectura y de escritura, que mediante un proceso electromagnético codifican y decodifican la información que han de leer o de escribir. La cabeza de lectura y escritura en un disco duro está muy cerca de la superficie, de forma que casi da vuelta sobre ella, sobre el colchón de aire formado por su propio movimiento. Debido a esto, están cerrados herméticamente, porque cualquier partícula de polvo puede dañarlos. Una vez se haya destapado un disco duro, es muy improbable que este quede funcionando, ¿no? Al no ser que lo haya realizado una persona experta. En este caso tenemos dos tipos de discos duros acá. Entonces está el disco duro IDE, que era el que se utilizaba hace un tiempo. Se llama IDE porque tiene este tipo de conexión, ¿sí? Un tipo de conexión con pines. Su bus de datos que manejaba o que maneja es este tipo de bus de datos, ¿sí? Esta pasta entra en este espacio para hacer contacto y llevar los datos a la computadora. Está el otro disco duro. Estos son discos duros para equipo de escritorio. Está el otro disco duro que está más actualizado, es este. Este disco duro es un disco duro SATA. Este bus de datos va conectado acá en esta parte. Al igual que tiene otro tipo de corriente. El tipo de corriente también es una corriente SATA, ¿sí? Que es este bus de datos más delgadito y va conectado en esta posición, ¿sí? En esta parte de acá. Entonces, a medida de que va cambiando la tecnología, también va cambiando todo este tipo de dispositivos. En el caso del disco duro de tipo IDE, su conexión eléctrica es de este tipo, ¿sí? Entonces, esta conexión eléctrica va conectada acá directamente al disco duro y por este lado de acá entra es datos, ¿listo? Entonces, corriente y datos. En cuanto a discos duros, estos son discos duros para computador de escritorio. Los discos duros de portátil también han sufrido cambios. Acá tenemos un disco duro de portátil de los más viejitos. También poseían un puerto IDE, ¿sí? Este puerto encajaba en la tarjeta madre del computador y era por donde se transportaban los datos. En el caso de los nuevos equipos, de los últimos equipos de cómputo portátiles, entonces ya manejan también el disco SATA, ¿sí? Entonces este SATA tiene lo mismo, datos y corriente, y utilizan prácticamente el mismo tipo de conexión.
tanto de datos como de corriente. Entonces el de corriente es este y este de acá es el de datos. Entonces manejan prácticamente el mismo tipo de conexión eléctrica y de datos que el que tenemos acá en el disco para escritorio. Eso en cuanto a discos duros. Cabe resaltar, y quiero hacer mucho énfasis en esto, que estos discos duros son muy delicados. Este disco duro se deja caer a una altura de unos 30 centímetros o 40 centímetros y el golpe puede hacer que el disco duro deje de funcionar, que se dañe, ya sean los discos duros de escritorio o de portátil. En este caso, estos discos duros son mecánicos y son mucho más frágiles, ¿sí? La diferencia de los discos duros que están saliendo ahorita son discos duros en estado sólido. Esos discos duros en estado sólidos no traen discos, sino traen componentes como una memoria, ¿sí? Los que ya habíamos visto en las memorias RAM, traen componentes similares a las memorias RAM o a una memoria USB. Y la conexión de datos y de corriente viene siendo la misma que estos discos. Entonces esta parte sí no cambia. Lo único que cambia son sus componentes. Entonces ya no viene con discos, sino ya viene como con tarjetas. Esa es la diferencia entre los discos duros mecánicos y los discos duros en estado sólido, que son los que se utilizan actualmente, ¿no? Unidades de CD-ROM o DVD. Hace algún tiempo la unidad de CD o DVD se consideraba obligatoria en cualquier computadora que se ensamblara o construyera. Esto era porque la mayoría de software se distribuía en CD-ROM, ahora que ya no se ve mucho porque tenemos otros medios de almacenamiento como son los discos duros externos o memorias USB de gran capacidad, ¿sí? Estas unidades de CD-ROM generalmente traían un puerto IDE, al igual que los discos duros que traían puerto IDE anteriores, y después de un tiempo el puerto se convirtió en SATA, solo se puede hacer conexión por medio de cable SATA, ¿sí? Entonces estos dispositivos también tuvieron ciertos cambios, ¿no? Además de leer DVD, también podían quemar DVDs. Es decir, hacían copias, se podía hacer copias de DVD a DVD, pasar información, hacer backups, también por este medio hacíamos los backups de la información y todo quedaba consolidado en los DVDs. Ya después con el tiempo pues ya pasamos fue a discos duros externos. Estos discos duros externos también tenían gran capacidad, inclusive el disco duro externo es un disco duro normal introducido en una caja ya sea de fábrica o una caja que uno puede comprar para colocar cualquier disco duro normal, ¿sí? Disco duro sólido o un disco duro en mecánico se pueden utilizar en estas diferentes cajas y los hay de varios tamaños, así como hay disco duro grande para computador de escritorio, entonces también hay unas cajas para disco duro pequeño que es el disco duro de portátil. Entonces todo esto reemplazó a estas unidades de DVD, de CD. Ya computadores con unidades de DVD y CD se ven muy pocas. ¿Qué más les comento? Pues las memorias USB, y esto pues depende de la capacidad que tenga, pues cumple mucho más almacenamiento que lo que adquiría una unidad de CD o un DVD o un quemador de DVD, ¿sí? Entonces han cambiado también en eso, en el aspecto de almacenamiento de información. Entonces ya acá almacenamos mucho más de lo que almacenábamos antes en un DVD o en un CD o en un Blu-ray, que también lo último que hubo en el tema de las unidades fueron quemadores y lectores de discos Blu-ray que contenían 8 GB de capacidad, mientras que los DVDs eran de 4 GB y los CD-ROM eran de 750 megas. Entonces han ido evolucionando a esto, ¿sí? Desde acá evolucionaron acá y cada vez tenemos más capacidad y cada vez los dispositivos son más pequeños. Entonces estamos
avanzando en tener más información en dispositivos más pequeños. Bueno, en cuanto a las tarjetas vienen de diferentes funciones. Por ejemplo, esta tarjeta es una tarjeta de red. Se conecta por cable a la red para que el equipo, si no tiene el puerto integrado, por ejemplo en esta board vemos que ya trae el puerto acá integrado. Este puerto es de red. Entonces está sustituyendo lo que hacemos con esta tarjeta de red, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando este puerto por algún motivo se nos llega a dañar, podemos sustituirlo por una tarjeta de red, ¿sí? Esta tarjeta iría insertada acá en esta ranura y con presión entraría, más o menos quedaría así, ¿no? Obviamente bien centrada, mira, queda así, con presión hace contacto la tarjeta con la board y este puerto de red nos reemplazaría el puerto que se nos dañó de la board. También tenemos otra tarjeta, por ejemplo esta tarjeta de sonido, ¿sí? Esta tarjeta tiene sus salidas de sonido, inclusive hay tarjetas especializadas de sonido que tienen hasta 6 o 8 canales, ¿sí? ¿Por qué? Porque los parlantes que se están utilizando requieren que la tarjeta tenga más canales. Entonces, lo mismo sucede que con el puerto de red. En el momento en que estos puertos de audio se nos lleguen a dañar, la fácil es cambiarlos o sustituirlos por uno de una tarjeta. Entonces colocamos la tarjeta en la misma ranura donde colocamos ahorita el de red y reemplazaría los puertos de audio que tenemos en la board dañados. ¿Ok? Entonces esto en cuanto a las tarjetas de sonido. Y hay de diferentes marcas, diferentes calidades. Mira, esta es otra tarjeta de sonido. Cumple la misma función, pero tiene otro fabricante, ¿sí? Lo mismo sucedería en el caso de la tarjeta de video, ¿sí? En caso de que nosotros, como acá tenemos un puerto de video en la board, si este puerto llega a dejar de funcionar, se nos quema por algún motivo, en muchos casos lo podemos sustituir por un puerto de tarjeta, colocándolo en su debida ranura y nos va a funcionar como video, reemplazando el de la board. Esta de acá es otra tarjeta, esta tarjeta es una tarjeta de video, ¿sí? Esta tarjeta tiene otra capacidad que le va a dar más velocidad al equipo, ¿sí? Estas tarjetas encontramos de 500 megas, de 1 giga, 2 gigas, 4 gigas, dependiendo pues de la capacidad de velocidad y el manejo que le vayamos a dar al PC. Lo mismo, tiene su ranura, la cual va a cazar en la board, ¿sí? Pero ya no en esta ranura, sino en esta. Esta ranura es una ranura PCI Express y esta tarjeta la hacemos cazar acá en este contacto y la sentamos. Una vez sentada la tarjeta, entonces podemos omitir este puerto de VGA de la tarjeta de video de la madre board o podemos utilizarla las dos. Se pueden configurar las dos para que el computador dé imagen en dos pantallas al mismo tiempo. Entonces ya sea un televisor, un monitor, entonces como quieran, pero ya lo pueden utilizar doble en dos pantallas. En este caso cuando tengan una tarjeta de video así como esta.